Vamos a hacer una distinción esencial entre lo que es la institución de la guarda de la institución de la tutela. Y una diferencia marcada en el tema de la guarda y de la tutela va a ir relacionada a el hecho de la incapacidad de la persona, ¿no? En este caso del niño, niño, adolescente, o de persona mayor de edad, ¿no? En el tema de la guarda, cuando vemos el tema de la guarda, simplemente señalamos que es aquel derecho o aquella condición que brinda la autoridad jurisdiccional para el ejercicio de la autoridad paterna de forma plena. Eso es lo que implica en el derecho, especialmente con el tema de los niños, niños, adolescentes, implica el hecho de poder ejercer aquellos deberes y de poder ejercer también aquellas obligaciones para con los hijos y de tener el deber de cuidado en referencia a el deber de respeto que deben procurar los niños hacia los padres. La tutela, al igual que muchas de las instituciones del derecho de familia, al igual que muchas de las instituciones del, del derecho romano, bueno, deviene del derecho romano, ¿no? En el derecho romano, el tema de la tutela, en realidad, como se la conocía, se la distinguía en dos instituciones, la tutela y la curatela. Una direccionada al ejercicio y a la protección de ciertas personas que por ley, por diferentes situaciones, se consideraban incapaces, ¿no? Y la curatela de la misma forma. La distinción iba en en el término de las edades, ¿no? Aquellos incapaces, ¿no?, que se los denominaba incapaces o dementes, menores de 14 años, eran instituidos por la curatela, es decir, una persona mayor de edad, familiar o no, que se hacía cargo de la administración de todos sus bienes. La ley preveía, el derecho romano preveía que en este tipo de casos, en realidad, era esa persona quien tenía la curatela, la encargada de administrar los bienes, cuidando y precautelando que esos bienes no sean dilapidados. En la institución de la tutela, por otra parte, de la misma forma, en el derecho romano se establecía que esta institución corría a partir de los 14 años para adelante, ¿no? La institución como tal, en realidad, está vinculada a la condición que tiene la persona como incapaz, ¿no? Ya en el derecho de las familias, en el anterior Código de las Familias y en el actual, se maneja esta figura del tema de la tutela. Ahora, vamos a hacer una pequeña distinción entre lo que es la tutela desde la óptica del derecho de las familias y la tutela desde la óptica del Código Niño-Niño Adolescente. Ambas instituciones, si bien no se encuentran alejadas de esa misma naturaleza jurídica, es decir, de precautelar los derechos y de administrar los bienes, se activan en momentos diferentes. En el caso del Código de las Familias nos habla de la tutela de las personas incapaces, ¿no? Entonces, para entender en realidad la forma en la que se desarrolla esta institución, necesariamente nos tenemos que dirigir a lo que señala nuestra Constitución Política del Estado. El artículo 14 de la Constitución Política del Estado nos señala que todo ser humano tiene personalidad y capacidad con arreglo a las leyes. Dentro de lo que es el derecho de las personas, jóvenes habitualmente, y recordarán eso de derecho civil 1, hablamos de la personalidad jurídica. Y también hablamos de esos caracteres que hacen a la personalidad, como es la capacidad jurídica, ¿no? Es decir, esa capacidad de poder ejercer ciertos derechos, ¿no? Y también hacemos una distinción sobre lo que es la capacidad jurídica de obrar. Es decir, en contraparte, es aquella condición, ¿no?, que la ley establece a partir de una determinada edad para poder contraer obligaciones, ¿no? Esa capacidad la adquirimos a los 18 años.
Antes de los 18 años, los niños, adolescentes, que son considerados niños, adolescentes, no pueden contratar con terceras personas, no pueden contraer obligaciones, porque carecen de esa capacidad jurídica de obrar. Es decir, si es que existe un contrato con un menor de edad, si vale el término, este contrato para la ley vulnera principios y vulnera el derecho a la seguridad jurídica de las partes. Entonces, este contrato puede ser declarado nulo, ¿no? La nulidad es la nulidad la nulidad en realidad es una condición legal para anular ciertos documentos que a las luces del derecho no van a ser considerados como derechos válidos. Sí, Andrés. Bueno, eh, para decir de la clase A pequeño, el cual se le ha cortado a usted su audio, escuchar esos fragmentos de la clase. Ok. Permítame 2 minutos, voy a cambiar de conexión y voy a volver a repetir esta parte. Bueno, Sí, entonces, doctor. Sí, podemos escuchar nada, doctor. Le hemos hablado, soy... ok. Entonces ya, permítame 2 minutos, voy a cortar un poco el tema de la transmisión y voy a cambiar de conexión. Bueno, ahora sí, ya. Entonces, volvemos a señalar y vamos a hacer una retrospectiva en realidad sobre el tema de la capacidad jurídica de las personas. La Constitución Política del Estado, jóvenes, establece en el artículo 14 que todo ser humano tiene personalidad y capacidad con arreglo a las leyes. Si nos remitimos a lo que señala el Código Civil en el libro de las personas, el artículo 3 señala con un mismo fundamento que todo ser humano tiene de la misma forma capacidad y derecho, perdón, a la personalidad y capacidad, ¿no? La capacidad jurídica se entiende como aquella condición legal por la cual una persona puede ejercitar ciertos derechos, ¿no? Con capacidad plena o capacidad jurídica de obrar, debemos entender aquella condición para ejercitar derechos, pero también para contraer obligaciones, ¿no? Esto es un pilar fundamental en realidad del derecho contractual, pues una de las condiciones que se establecen para contratar con terceras personas es de tener la capacidad jurídica de obrar. Con arreglo a la ley, la capacidad jurídica de obrar, es decir, de contratar o de contraer obligaciones, la adquirimos a los 18 años, ¿no? Cuando adquirimos la mayoría de edad. Entonces, debemos entender que toda persona que tiene esta condición y bueno, esta capacidad con arreglo a las leyes, tiene esa capacidad jurídica de poder contraer obligaciones con terceras personas, ¿no? Esto es una base fundamental de lo que es el derecho de los contratos. Cuando una persona suscribe un contrato sin tener una capacidad jurídica plena o una capacidad jurídica de obrar, ese contrato puede ser declarado nulo. La nulidad, y ustedes como saben, en el derecho habitualmente retrotrae los efectos
de las obligaciones que se hayan podido, que se hayan podido obligar, ¿no? Entonces, uno de los elementos esenciales de los contratos va a ser la capacidad jurídica de obrar. Cuando una persona adquiere la mayoría de edad, automáticamente deja de depender de los padres de familia. Esto en lo legal muchas de las veces, ¿no? Lo que representa que una persona a partir de su mayoría de edad puede autogobernarse, ¿no? Entonces, cuando una persona, entenderemos también que todos los derechos tienen ciertas limitaciones. Lo propio ocurre con el tema de la capacidad. Una persona que por diferentes motivos, ya sea de forma temporal o de forma permanente, ha perdido ciertas capacidades, ya sean mentales, físicas, psicomotrices y demás, siempre y cuando estas incapacidades violen o vulneren en realidad esa capacidad mental de discernimiento, entonces tienen que ser declaradas interdictas, ¿no? O incapaces legalmente. Entonces, si bien la capacidad jurídica de obrar se la adquiere a los 18 años, esta capacidad jurídica de obrar de la misma forma puede ser coartada por diferentes situaciones externas, situaciones en las cuales se ve afectado esta capacidad de discernimiento, ¿no? En ese sentido es que el propio Código Civil y el Código de las Familias establecen procedimientos por los cuales una persona mayor de 18 años puede ser declarada incapaz o interdicta, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que esa persona va a ser declarada judicialmente como una persona que no puede autogobernarse por sí misma. La ley va a establecer en este tipo de casos que exista un familiar, una tercera persona, quien pueda representarlo legalmente para los actos que sean necesarios. Les pongo un ejemplo claro que podemos verlo, ¿no? Que podemos ver en estos tiempos. Una persona, empresario, que esté con COVID, ¿no? Positivo, y que a raíz de la enfermedad entre en un estado crítico y sea internado en un centro hospitalario. Esté en una unidad de terapia intensiva, por una parte incomunicado, muchas de las veces o posiblemente que esté en un estado de coma inducido para frenar los efectos de la enfermedad. Ponemos esa situación. Ahora, posiblemente esa persona, empresario, sea firma autorizada en el banco para realizar diferentes transacciones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Judicialmente y de forma temporal, esa persona tiene que ser declarada incapaz para que otra persona pueda asumir esos derechos y esas obligaciones de administración temporal de la empresa, ¿no? Entonces, cuando la persona sale de este estado, ya se le da la alta, no sé, ya se recupera. Entonces, posiblemente esa persona, y nuevamente por una resolución judicial, va a ser rehabilitado ante los ojos de la ley para que pueda seguir ejerciendo sus tareas. Entonces, la ley prevé que este tipo de situaciones, en el caso de los mayores de 18 años, puede ocurrir. Entonces, la ley de la misma forma prevé mecanismos legales para que esa persona o esos derechos que tiene la persona sean por una parte precautelados y sus actividades de la misma forma sean llevadas adelante, ¿no? Entonces, existe un procedimiento en el Código de las Familias para poder hacer una solicitud formal de declaratoria de incapacidad o de interdicción, ya sea esta interdicción de forma temporal, es decir, esta incapacidad que tenga esta persona, ya sea de forma temporal o sea de forma definitiva, ¿no? Eso lo va a decidir la autoridad jurisdiccional en base a los medios de prueba que se le puedan presentar, como los certificados médicos, ya el juez determinará si es el caso de hacer una inspección, ¿no? en el hospital, de conocer los testimonios o solicitar los informes al hospital para
determinar si este tema va a ser temporal, si este tema se va a ir alargando, o si en el tiempo va a devenir a otra situación que va a estar relacionada con el tema de la sucesión de esos derechos y de esas acciones. Lo cierto es que en este tipo de casos necesariamente tiene que existir una orden jurisdiccional, es decir, una resolución judicial por la cual se esté declarando a esa persona como interdicta, ¿no? O como incapaz. Entonces, el Código de las Familias establece cuáles van a ser las reglas, primero, para que una persona sea declarada interdicta, y por otra parte, cuáles van a ser los derechos y las obligaciones de la persona que sea nombrada como tutor de esta persona incapaz, ¿no? Entonces, vamos a definir, simplemente vamos a conceptualizar que la interdicción constituye un estado mental de una persona mayor de edad o menor emancipada. Vamos a hablar sobre el tema de los menores emancipados. Y señala, con discapacidad mental o psíquica que le impida el cuidado de sí mismo y la administración de sus bienes. Entonces, tenemos dos componentes, el tema del estado mental o esa capacidad de discernimiento que todos tenemos para autogobernarnos, para contraer ciertas obligaciones o para contratar con terceras personas. Y en segundo lugar, el tema de el cuidado de sí mismo, cuidado propio y la administración de los bienes, ¿no? Porque no podríamos hacer declarar a una persona como incapaz o como interdicto si es que no hay una consecuencia directa, como el tema de la administración de los bienes, legados, derechos y acciones que pueda tener la persona. En estos tiempos en los cuales muchas personas están ingresando en hospitales, entonces se ve este tema de minimizar los impactos que puedan tener en ciertas actividades. Puede ser que la persona que ha sido afectada tenga actividades comerciales, tenga deudas con el banco o esté en un proceso jurisdiccional en el cual estén corriendo algunos plazos procesales. Entonces, en ese tipo de casos es necesario definir la situación legal de la persona para, posterior a ello, hacer frente a todas las contingencias que se puedan desarrollar o que estén afectando a esa persona, que por ciertas condiciones se vea impedido de ejercitar sus derechos y de poder defenderse ante terceras personas, ¿no? Esta acción está vinculada a esos hechos principales. La emancipación, por otra parte, o cuando hablamos de un menor emancipado, hablamos de una persona mayor de 16 años que por ciertas condiciones legales pueda adquirir mediante una resolución jurisdiccional esa capacidad jurídica de obrar de forma anticipada. Recordemos, la ley, el Código Civil establece que la capacidad jurídica de obrar se la adquiere a los 18 años, salvo resolución jurisdiccional o resolución judicial de emancipación. Entonces, la emancipación es una liberación anticipada de esa capacidad jurídica de obrar, ¿no? Es una autorización jurisdiccional para que un adolescente pueda contraer ciertas obligaciones, ¿no? Hay dentro del... Doctor, Sí. estas emancipaciones a veces se las hace, no siempre cuando cumplen la mayoría de edad, ¿verdad? A veces es más antes, pero esto con una autorización previa de los padres, ¿verdad? Definiremos en realidad qué es la emancipación. Desde el punto de vista legal, jóvenes, la emancipación viene de los 16 a los 18 años. No existe una emancipación como tal a los 15 o a los 14 años. Si simplemente nos remitimos al hecho de por qué se realiza el tema de la emancipación, habitualmente es cuando el adolescente tiene derechos, tiene acciones o tiene bienes que le hayan sido legados, que le hayan sido heredados, que le hayan sido donados. Y por alguna situación los padres de familia estén dilapidando esos bienes, esos bienes, ese dinero que se le ha ido legando y no están cumpliendo con esas obligaciones o con ese deber
de cuidar el patrimonio de sus hijos. Entonces, la emancipación siempre se la va a interpretar a partir de los 16 para adelante. De los 16 para abajo no existe la emancipación, ¿no? Existen intervenciones por parte de las autoridades, como el tema de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Servicio de Gestión Social, ¿no? El CDGs. En casos en los cuales se ve afectados los derechos de los adolescentes menores de 14 años, interviene directamente la Defensoría de la Niñez. Si es el caso, van a optar por suspender temporalmente la autoridad de los padres, ¿no? Y esto representa que ellos ya no puedan ejercitar el derecho de administración de los bienes de sus hijos. Pero después de los 16 años, ya la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o ese adolescente, por intermedio de alguno de sus familiares, puede solicitar al juez una resolución judicial para que se le autorice la administración de todos los bienes que pueda tener esa persona, ¿no? Entonces, en ese marco de ideas vamos a establecer, a partir de los 16 años, emancipación. Antes de los 16 años ya es responsabilidad de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es por eso que cuando existen situaciones de maltrato, y veíamos, ¿no es verdad?, en la anterior clase una definición de lo que es maltrato. Cuando existen esas situaciones de maltrato, directamente la Defensoría tiene el deber de intervenir mediante sus intervenciones psicosociales y mediante una intervención directa para precautelar los derechos que tenga ese niño adolescente. Existen acciones judiciales y medidas de protección que se pueden solicitar ante el juez de niñez y adolescencia, y estas acciones van a estar encausadas a que esos bienes, si es el caso que se están viendo afectados, ingresen con una restricción, es decir, con una prohibición o una inhibición de poder contratar con terceras personas o de poder administrar hasta que ese adolescente o ese niño pueda adquirir el tema de la mayoría de edad, ¿no? Entonces, eso se llaman medidas de restricción, o las vamos a denominar como medidas de protección que el juez de niñez y adolescencia puede adoptar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si es que un adolescente de 13, de 14 años, no le están permitiendo ir al colegio con regularidad, este puede apersonarse ante la Defensoría de la Niñez, hacer la denuncia, y la Defensoría de la Niñez va a encauzar una solicitud ante el Juzgado de Niñez y Adolescencia para conminar al padre de familia que garantice el derecho a la educación de ese niño. Lo propio ocurre con el derecho a la salud y otros derechos que están en la Constitución Política del Estado. Es decir, la ley ha previsto que sean los jueces de niñez y adolescencia quienes puedan emitir esas órdenes judiciales, esas medidas de protección, y sea la Defensoría de la Niñez quien ejerza la representación directa por ese niño o niña adolescente cuando exista una violación o exista una restricción a sus derechos fundamentales. Les pongo un ejemplo adicional. En realidad, el día de ayer en la mañana vino una cliente. En realidad estamos cerrando un caso de división y partición de bienes. Ha sido un caso un poco conflictivo por el hecho de que en un determinado momento el esposo ha ingresado a una cárcel pública. Ha estado, creo que como 4 meses, el señor, por una deuda de asistencia familiar, encerrado en el penal de San Sebastián. El tema de fondo con este caso era que existía un hecho de violencia contra mi cliente. Es decir, cuando vino mi cliente a oficina, resulta que su esposo la había arrastrado en realidad en su vehículo, o de la mano de su vehículo, casi durante 2 cuadras, ¿no? Entonces se inició el tema de la acción penal y demás, estaba encausada esa situación. Mi cliente estaba en una casa de acogida y estaba en una situación bastante crítica porque tenía 3 hijos que mantener y el esposo no estaba facilitando los medios económicos para que, bueno, se pueda sostener su familia. Entonces encausamos el hecho de asistencia familiar, nos sacaron una liquidación, no la canceló el señor, y bueno,
En realidad ejecutamos una orden de apremio en su contra. El señor alegaba en realidad que estaba conviviendo con su esposa, entonces que no correspondía el tema de la asistencia familiar. Pero ya en temas judiciales, necesariamente, si tú dices algo, tienes que probarlo ante la autoridad jurisdiccional, ¿no? La palabra de las personas vale poco si vale el término ante una instancia jurisdiccional. Bueno, el caso es que arreglamos esa situación con un documento transaccional, se le canceló una cantidad de dinero a mi clienta y bueno, quedaba de por medio el tema del divorcio que se hizo en el intermedio de que esa persona estaba en la cárcel, se hizo el tema del divorcio, salió el tema de la sentencia, se inscribió y demás, y bueno, los esposos tenían bienes en común, un negocio de muebles, tenían 2 vehículos, dinero en cuentas bancarias, un anticrético y demás. Habitualmente lo que se puede juntar en el tema de familia. El detalle con este caso en particular era que quedó pendiente el tema de la división y partición y en realidad la pareja estaba en una etapa de conciliación, ¿no? De reconciliación, de volver al seno familiar, volver a reconstruir el tema de las relaciones. Aparentemente, bueno, ingresamos en materia ya de negociación de la división y partición para volver a suscribir un documento y que se acuerde la manera en la cual se va a producir la división y partición de bienes. Quién se va a quedar con el negocio de los muebles, quién se va a quedar con los vehículos, a quién le va a corresponder el tema de los montos de anticrético, a quién le va a corresponder el tema de los dineros que se han congelado en el banco. Entonces estábamos en esa negociación. Bueno, terminamos y quedamos no en muy buenos términos con la persona porque es una persona bastante agresiva y cerramos esa fase ahí para irnos a una vía judicial directamente, ¿no? Entonces se queda la hija mayor, ¿no? Para hacer una consulta. Y nos señala la hija ya que tanto su padre como su madre tenían un comportamiento no adecuado en relación a los hijos. Es decir, por una parte, nuestra clienta, la madre de familia, resulta, y según nos refiere su propia hija, había varias noches que no llegaba a dormir, le dejaba en realidad a sus hermanitos a cuidado de él, ¿no? Y es una persona que ya tiene 18 años, ya es mayor de edad, está estudiando una carrera técnica y decía, mi mamá no está en capacidades para cuidar a mis hermanitos. El dinero que ha conseguido del tema de la asistencia familiar lo ha malgastado, lo ha dilapidado, este dinero que también posiblemente va a recibir de la misma forma, va a tener un mismo destino, ¿no? Es decir, mi mamá lo va a malgastar, es más, está queriendo viajarse a Chile, está queriendo dejarnos con una hermana suya y ella se va a ir a Chile. No sé si va a ir a trabajar, si ya tiene otra pareja y demás. Entonces, decía, yo ya tengo 18 años, quiero tener la guardia y la custodia de mis hermanitos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En ese tipo de casos, cuando existe un conflicto de esta magnitud, en realidad la ley de la misma forma va a ponderar los derechos que existen de los niños, o sea, de los hijos, y va a ponderar los derechos individuales. Entre los derechos de los hijos versus los derechos de los padres, la ley tiene que precautelar por esos niños que posiblemente se vean afectados. Entonces, orientación para la hija, el hecho de hacer una denuncia ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, porque en realidad este tema se va a encauzar en un tema judicial, ¿no? En el cual se va a determinar realmente, en el tema de la división y partición, a quién le va a corresponder las porciones de dinero y de bienes, ¿no? Sin embargo, en materia procesal ya vamos a ver tal vez un poquito más adelante lo que son las tercerías, es decir, terceras personas que se puedan ver afectados por las resoluciones o por una resolución jurisdiccional. Pueden ser parte del proceso, ¿no? Siempre y cuando acrediten esa condición de ser terceras personas que van a ser afectados por una resolución judicial. Ahora, la ley prevé que en este tipo de casos, jóvenes, los hijos, mediante la Defensoría, puedan apersonarse al proceso de división y partición como terceros interesados.
Es decir, que las resoluciones les van a afectar directamente a ellos. Entonces, la Defensoría ya va a encauzar el hecho a que si existe una división y partición de bienes, si estamos hablando del tema, no sé, de $20,000 por el tema de un anticrético, entonces posiblemente una solución plausible para esos niños y adolescentes es de que ese dinero no se los entregue, no se entregue de forma personal ni al esposo ni a la esposa, sino de que sea administrado por la autoridad jurisdiccional y se busque un nuevo domicilio o una nueva casa que les permita tener un techo a sus niños, ¿no? Entonces ya es la autoridad jurisdiccional la que va a ir encauzando esa solicitud, pero siempre parte del hecho de una petición concreta hacia la Defensoría de la Niñez o hacia una intervención directa. Ahora, si evidentemente la madre no está cumpliendo con sus deberes, es deber de la Defensoría de la Niñez hacer un abordaje integral, tanto con la trabajadora social, la psicóloga y el abogado con su equipo multidisciplinario, para determinar si realmente está ocurriendo esto mediante sus entrevistas, mediante las entrevistas con los vecinos, y de cierta forma intervenir de forma directa en ese sentido. Si es que si es que la hija mayor de edad ahora puede hacerse cargo de sus hermanitos y en realidad hay esos lazos de afectividad, hay esos lazos de emotividad y realmente estos niños están en una situación de maltrato, obviamente que la Defensoría de la Niñez va a suspender la autoridad materna y posiblemente también la autoridad paterna y va a encauzar una solicitud de guarda en favor de la hija mayor de edad para que tanto padre como madre de familia se vean obligados a brindar la asistencia familiar de forma directa hacia los hijos. Entonces, en el derecho de familia, habitualmente las cosas son cambiantes y en realidad casi ninguna de las resoluciones va a adquirir una calidad de estado, es decir, que sea irrevisable, que no se pueda revisar en el momento, como en este caso, ¿no? Hemos conseguido nosotros la guarda, en realidad, de los 3 hijos, pero ahora hay una situación particular que tiene que ser investigada, obviamente, pero en la cual ya es el juez el que va a definir, ¿no? En el tema de la división y partición de los bienes, si es que los hijos van a ingresar como terceros perjudicados y el juez va a tener que definir si es que esos derechos que se están ahora peleando en una instancia judicial van a poder ser transferidos o no. La competencia está en realidad, ¿no? Porque cuando se separan los padres y, bueno, tienen que separar los bienes, la ley da varias opciones, ¿no? Que uno de los esposos compre la otra parte de los bienes, derechos, acciones a el otro esposo. Que se dividan en realidad entre ambos, ¿no? Los bienes al 50% de forma voluntaria o, en todo caso, que esos derechos y beneficios se los pasen a los hijos. Eso está en la ley 603. Entonces, la ley da esa opción y esas opciones a la autoridad jurisdiccional para justamente precautelar, ¿no? Ese derecho o ese principio de interés superior de esos niños y niñas, ¿no? Entonces, es un ejemplo simplemente para que podamos entender. Doctor, una duda. Dime. En el caso de usted, doctor, el caso de que nos mencionó, en caso de que se quedara la guarda con la hermana mayor, esta señorita de 18 años de mayor edad, ¿recibiría alguna asistencia de parte de los dos? Así es, porque en realidad esos derechos se van transfiriendo. Ahorita el derecho de la asistencia familiar la tiene la madre de familia, ¿no? Porque hay una resolución jurisdiccional. Pero si hay un cambio en el tema de la guarda, esa responsabilidad o ese derecho se va a transferir hacia, en el caso, la hija mayor, que se va a hacer cargo de sus hermanitos, ¿no? Entonces, en realidad se vuelve a abrir nuevamente el tema de la asistencia familiar y obviamente que la Defensoría de la Niñez o, bueno, un abogado particular puede solicitar la asistencia familiar tanto de la madre como del padre, porque es una obligación recíproca. Tanto el padre y la madre tienen las mismas obligaciones para con los hijos. Entonces se va a volver una doble responsabilidad, tanto del padre como de la madre, ¿no? Gracias, doctor. Esa era mi duda. Gracias. Ok. Entonces, como vemos con el tema de la emancipación y en realidad y la forma en la que se va realizando, ¿no? Y va cambiando en realidad el tema
del derecho de familia y esa es la dinámica en realidad en la cual van cambiando este tipo de problemas. La ley como que prevé un procedimiento para cada una de las cosas que puedan ir sucediendo. En el caso de los menores emancipados, cuando ellos estén trabajando, tengan un oficio o tengan una actividad por cuenta propia, la ley establece que esos bienes que generen con su trabajo propio, la administración les corresponde directamente a los adolescentes. Si es que hay una situación de conflicto con los padres de familia, la ley deja el camino expedito para que ese joven pueda solicitar por alguno de sus familiares o por intermedio de la Defensoría de la Niñez una solicitud de emancipación para liberar esa capacidad jurídica de obrar de forma anticipada, ¿no? Y esto es contrario en realidad a la interdicción. En la interdicción estamos hablando de que se va a limitar esa capacidad jurídica de obrar legalmente, y cuando hablamos de la emancipación hablamos de una situación totalmente contraria, cuando hablamos de que esa capacidad jurídica de obrar se va a liberar de forma anticipada. Entonces tenemos dos extremos, ¿no? Se limita el derecho por una parte se limita el derecho de la capacidad jurídica de obrar de los interdictos mediante resolución judicial, pero de la misma forma se puede liberar esa capacidad jurídica de obrar de forma anticipada cuando ese adolescente tenga 16 años y pueda autogobernarse, ¿no? por sí mismo. Obviamente que en ambos casos va a ser una decisión netamente judicial, es decir, el juez, en base a sus principios, en base a su sana crítica, es decir, a su experiencia, a su experticia en este tipo de casos, va a determinar si es conveniente, ¿no? Ver el tema de restringir el derecho a la capacidad jurídica de obrar y, por otra parte, si es viable liberar esa capacidad jurídica de obrar de forma anticipada, ¿no? Ahora, bueno, veremos que dentro del Código de las Familias, como es un cuerpo normativo que tiene una parte sustantiva y una parte adjetiva, dentro del Código de las Familias se establecen tres tipos de procesos, ¿no? Hablamos de una clasificación general de los procesos jurisdiccionales. Por una parte vamos a tener los procesos ordinarios, los procesos extraordinarios y los procesos de resolución inmediata, ¿no? Son tres categorías grandes que se manejan en el derecho de las familias, y cada una de las categorías o cada uno de esos tipos de procesos tienen ciertas características. Por ejemplo, en el proceso ordinario lo vamos a llamar un proceso largo, formal, de doble instancia, ¿no? En el cual se discuten derechos muy subjetivos, derechos muchas de las veces son problemáticas muy complicadas, y hay una lista de procesos que van a entrar en esta vía. Tenemos los procesos extraordinarios, que son procesos un poco más cortos, que no tienen estas características de tener una doble instancia como tal, y ya con una sentencia inicial o con una resolución inicial, ya se puede ejecutar la decisión judicial. Y tenemos los procesos de resolución inmediata, que por sus características, ya el debate en realidad si existe o no existe el derecho, ya se ha resuelto extrajudicialmente. Y el juez lo único que hace en este tipo de casos es darle esa validez jurídica, esa exigencia jurídica para que las partes puedan cumplir las obligaciones a las cuales se han comprometido. Entonces, estas características básicas de cada uno de los procesos se las estudia ya en materia procesal, pero las estamos mencionando porque en realidad dentro de la estructura del Código de las Familias están esos tres tipos de procesos, ¿no? Los procesos ordinarios, extraordinarios y los de resolución inmediata. En la ley 439 del Código Procesal Civil, de la misma forma, tienen una categorización de procesos. Procesos ordinarios, los procesos extraordinarios y los procesos de ejecución o los procesos monitorios. También tienen sus características propias, ¿no? Y son características similares. Dentro del derecho procesal, jóvenes, habitualmente ya en materia procesal estudiamos en realidad la estructura de cada uno de los procesos. Pero para que podamos entender
cuál es la dinámica de este caso en particular que estamos viendo. Simplemente vamos a señalar que la demanda judicial de interdicción se la va a plantear mediante la vía extraordinaria, mediante proceso extraordinario. El Código de las Familias establece que las demandas de interdicción se tramitarán mediante proceso extraordinario. En materia de familia, también jóvenes, existe varios principios procesales, entre los cuales vamos a encontrar un principio bastante interesante. Es decir, cuando hablábamos de un cambio, ¿no?, entre el anterior Código de las Familias o el anterior sistema procesal y este nuevo sistema procesal, una de las características ha sido que hemos ido de un ritualismo extremo, ¿no?, de un formalismo extremo, hacia un proceso en el cual existe un principio de informalidad. Es decir, el juez no puede exigir mucha formalidad en el tema del proceso. Es decir, se habla mucho sobre el tema de la verdad material, de la justicia, sobre la justicia formal. La justicia material o la verdad material sobre la justicia formal. Es decir, prescindimos de las formas legales que puedan existir en los diferentes conflictos para ingresar al fondo de las problemáticas y de esa forma ir resolviéndose. Entonces, el juez no puede limitarse simplemente al hecho de poder admitir medios de prueba que se encuentren rigurosamente con muchas formalidades de ley, es decir, que se hayan adquirido mediante una orden jurisdiccional. Entonces, el juez tiene esa facultad, esa libertad en realidad de establecer su entendimiento para la resolución de un determinado problema en base a este principio, ¿no? Entonces, el juez, mediante sus sentidos y mediante lo que conoce, va a tomar una decisión. Entonces, este principio de informalidad como que ya empieza a adquirir relevancia a nivel judicial, porque ya el juez, independientemente de los documentos, según lo que vea y escuche, va a tomar una decisión, ¿no? A esto se refiere básicamente el tema del principio de informalidad. Y de la misma forma, hay otro principio que rige en temas de familia, que es el principio de interés superior del niño, niña y adolescente. Por este principio y por la aplicación de este principio, el juez tiene que precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos de los padres, ¿no? Esta acción, de la misma forma la vamos a llamar acción, porque en realidad es una demanda, es de interés público. Es decir, que cualquier persona que conozca de la existencia de una persona incapaz puede demandar o puede notificar a la autoridad jurisdiccional para que lleve adelante el proceso de interdicción o incapacidad de una persona, ¿no? Entonces, son pequeños detalles que a nivel procesal y a nivel del código están detallados, pero los estamos tocando para que podamos entender en realidad la forma en la que se lleva este tipo de procesos. Entonces, la presentación de la demanda se la va a hacer en contra de la persona que va a ser declarada interdicta. Es decir, la demanda no la vamos a dirigir directamente en contra del juez, sino que tenemos que agotar el tema de la legitimación activa y la legitimación pasiva, capacidad de ser demandado y capacidad de demandar. Obviamente que cuando hablamos de una persona interdicta, esta persona no va a poder responder la demanda. La ley prevé en este tipo de casos que se le asigne un defensor de oficio, un abogado que atienda el caso, si vale el término, de forma gratuita, pero que represente a la persona, ¿no?, que evidencie que realmente esta persona tiene un estado de interdicción, pero que de cierta forma a nivel jurídico haga respetar sus derechos. El juez va a admitir la demanda mediante una resolución inicial y va a ordenar la producción de los elementos de prueba para señalar una audiencia posterior. Es decir, cuando hablamos de un tema de interdicción, porque la persona se encuentra en un sanatorio mental, se encuentra con una condición psiquiátrica, es el juez el que tiene que ordenar la producción de los elementos de prueba. Si ve por conveniente, entonces hará una visita ya sea al hospital o ya sea, no sé, al centro psiquiátrico, o directamente va a solicitar un informe, un dictamen de alguna persona entendida en la materia para que pueda explicarle cuál es la situación de interdicción, o sea, qué es lo que le está poniendo en una situación de incapacidad,
Y eso se va a producir en una audiencia en la cual se le va a demostrar al juez que realmente esa persona se encuentra con una condición física o mental que le evita o que le evite o que le perjudique para poder autogobernarse a sí mismo, para poder tomar decisiones, para poder firmar documentos, contraer obligaciones, ¿no? A partir de eso, el juez va a producir la prueba literal, la prueba testifical, la prueba pericial, es decir, va a analizar los documentos que le presentemos, va a poder tomar los testimonios de las personas que conozcan del estado de interdicción y va a poder escuchar a los peritos, médicos, psicólogos y demás para que le puedan explicar cuál es la situación de la persona, cuánto tiempo va a durar esa incapacidad para que el juez pueda asumir una decisión. Se desarrolla una audiencia conforme a lo que dispone un artículo del Código de las Familias, el artículo 440, que establece en realidad qué pasos y qué dinámica va a tomar el juez, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar un poco de lo que es el ritualismo, es decir, la instalación de la audiencia, la ratificación de las partes, la conciliación si es posible, la producción de los medios de prueba, las exclusiones probatorias, temas de resolución de incidentes, la parte de alegatos, ¿no? O las conclusiones a las que lleguen cada una de las partes y la resolución jurisdiccional por la cual el juez va a determinar si esa demanda que se ha presentado va a ser declarada aprobada y consecuentemente se va a nombrar una persona en el nombre de tutor para que éste pueda administrar los bienes de forma temporal con las determinadas responsabilidades, obligaciones de cualquier otro administrador, ¿no? Y después el tema de ya el juramento, el nombramiento del tutor, el otorgamiento de la fianza, ¿no? Es decir, los tutores necesariamente cuando administran bienes, por una parte van a tener una remuneración porque es un cargo, si vale el término, que es remunerado, y por otra parte en algunos casos, van a tener que constituir una fianza, ¿no? Una fianza, o sea, una garantía, ya sea real o ya sea personal, es decir, o entregar un bien o una determinada cantidad de dinero para garantizar la buena administración de esos recursos, de esos bienes, ¿no? Habitualmente en la mayoría de los procesos, ya sea civiles, familiares, penales y demás, cada una de las audiencias sigue un ritualismo, ¿no? Les voy a subir y les voy a compartir en realidad por el grupo de WhatsApp unas audiencias modelo del órgano judicial para que podamos entender un poco el tema de la dinámica en la que funcionan las audiencias, ¿no? Habitualmente hay partes bastante técnicas de las audiencias en las cuales los abogados hacen una exposición fundamentada en realidad de sus solicitudes, de los reclamos que pueden existir en referencia al tema de las pruebas, en referencia a la forma en la que se ha desarrollado el proceso, y, bueno, una exposición general de lo que son los profesionales abogados al momento de concluir la audiencia para que el juez pueda tomar una determinada decisión judicial. Esto se encuentra en el propio código de las familias, en este caso en el Código Civil, en el Código Penal, y se entiende como una dinámica, una hermenéutica en la cual tanto los abogados como los jueces y las diferentes autoridades van a desarrollar los actos que comprenden una audiencia oral. Vamos a ir un poquito ahondando en este tipo de temas de la forma en la que se llevan las audiencias para que ustedes puedan ir viendo realmente cuál es la dinámica fuera de los expedientes, fuera de los papeles, para que puedan más o menos ver las habilidades que tienen que ir reforzando ya para el ejercicio, ¿no? Profesional. Cuando se emite ya la sentencia jurisdiccional, el juez va a instruir en realidad a una persona mayor de edad, responsable, que no tenga antecedentes penales, ¿no? Para que pueda ejercitar ese derecho de representación de esa persona mayor de edad, ¿no? Que se encuentra con esta situación de interdicción. Y la va a posesionar, ¿no? Es como una posesión formal ante la autoridad jurisdiccional. Hay un acta de esta posesión y se la hace en el plazo de 5 días. El tutor, que le vamos a dar este nombre a la persona que va a tener esta capacidad
general debe presentar de la misma forma un plan general de la forma en la que va a manejar el tema del tema de los bienes. Obviamente previo al hecho de una inventariación, es decir, antes de tomar cualquier decisión, de la misma forma, dentro del proceso se presenta un inventario, ¿no? Es decir, de qué bienes se están administrando. Pueden ser acciones en diferentes empresas, pueden ser inmuebles y otros diferentes contratos, acciones que tenga la persona que ha sido declarada interdicta. Entonces, de esto se tiene que levantar un inventario para poder decidir la forma en la que se va a administrar. El tutor tiene que presentar un plan para cumplir la función tutelar. Entonces, señalará que se va a personar, por una parte, el tema de los procesos, en los cuales, digamos, la persona que ha sido declarada interdicta tiene créditos o tiene deudas de personas que le deben y se apersonará a las empresas, asumirá los cargos de esta determinada persona que tenía, o en su caso delegará a otra persona para la administración y el ejercicio de esos cargos, ¿no? Y esto va a ser en coordinación con el CDGES o la Defensoría. Bueno, en la práctica lo que ocurre es que simplemente se presenta el plan ante la autoridad jurisdiccional, es como un pequeño cronograma de actividades que va a ir realizando el tutor de forma anual. Esto se hace de forma anual. Entonces, de forma anual va a ir presentando ante la autoridad judicial también informes de avance de esas actividades que ha propuesto, ¿no? Se levanta el inventario y esto va a quedar en manos del juez para que cuando esta persona sea rehabilitada de esa incapacidad, se le pueda rendir cuentas, se le pueda explicar qué es lo que ha ocurrido con cada uno de sus bienes y cuál es el estado actual de todo lo que ha dejado, ¿no? Entonces, como les decía, el tutor puede o no otorgar una fianza judicial. La fianza en realidad es una garantía, es un monto económico que se deposita en una cuenta de la Dirección Administrativa Financiera del Poder Judicial, que más o menos se equipara a una entidad financiera del órgano judicial, y ellos como que cuidan el dinero, y en caso de que, digamos, exista una mala administración y demás, esa fianza pasa ya a ser parte del patrimonio del interdicto cuando éste se recupere, siempre y cuando haya mala administración. Cuando cesa el cargo de tutor, de la misma forma esa fianza se le es devuelta, ¿no? Esa garantía se le va a devolver a la persona, ¿no? Bueno, como les decía, el tutor necesariamente tiene que presentar un informe de qué actividades ha desarrollado en las gestiones. De la misma forma tiene el deber y la obligación de pedir autorizaciones judiciales cuando se quiera vender alguno de los bienes, ¿no? Es decir, si digamos tenemos vehículos y los vehículos no se pueden mantener o están generando excesivos gastos a la administración de los bienes, entonces la persona puede solicitar al juez una autorización para que se puedan vender, ¿no? Esos bienes o ser reemplazados por otros bienes. El juez tiene que autorizar necesariamente y esa autorización va a formar parte de los documentos de compraventa, ¿no? Entonces tiene que existir, en el caso de la disposición de bienes, necesariamente órdenes judiciales. Si el tutor fallece, bueno, si el tutor fallece, en realidad se extingue el tema de la tutela y el juez nuevamente tiene que nombrar otra persona para que se haga cargo de los bienes, ¿no? La rendición de cuentas en realidad es una obligación de las personas que asumen un mandato. Es decir, y ojo con esto, jóvenes. Cuando uno recibe un poder o un mandato, está obligado a rendir cuentas sobre los actos y las gestiones a las cuales se ha visto obligado. Habitualmente cuando por una parte se otorgan poderes y por otra parte se aceptan los poderes, ¿no? Por cada una de las partes, no vemos esta parte, ¿no? Del hecho de la obligación del mandatario o de la persona que ha recibido el poder, ¿no? Entonces, cuando hay alguna situación, una venta no autorizada, un abuso de confianza y demás, nos remitimos a nivel judicial
sobre las obligaciones que tiene el mandante y una de esas obligaciones del mandatario, y una de esas obligaciones es la de rendir cuentas. Entonces, el hecho de que te den un poder, si bien puede implicar que tú puedas ejercitar ciertos derechos, ciertas acciones, ciertas gestiones, tienen que tener en cuenta que eso viene con una responsabilidad. La responsabilidad es de rendición de cuentas. La rendición de cuentas judicial es cuando ya por algún motivo ha existido un conflicto y el juez es la persona que va a conminar mediante también una orden a que esa persona pueda rendir cuentas, pueda presentar informes. Si está administrando una empresa, entonces obviamente esa persona va a quedar obligada a presentar los informes de las diferentes gestiones que haya realizado, ¿no? Entonces, esto es habitualmente también lo que nosotros vemos como abogados a nivel de los conflictos de las diferentes instituciones y de las diferentes empresas, también en el tema de los abogados que por algún motivo reciben un poder y no hacen las gestiones a las cuales estaban obligadas. Entonces, en materia civil se va a producir un resarcimiento de daños y perjuicios cuando el abogado o el mandatario, ¿no?, o el apoderado no pueda rendir cuentas de las acciones. Entonces, mucho ojo con el tema de los poderes, porque en realidad están sujetos a una obligación de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eso simplemente como aclaración, porque en la vida civil de cada uno pueden darles un poder para realizar alguna gestión. Pero hay que tener en cuenta también, jóvenes, que esto conlleva una responsabilidad. Entonces, en ese marco, cuando uno acepta un poder, tiene que estar consciente del hecho de que en algún punto puede ser obligado a rendir cuentas. La emancipación, como decíamos, para terminar este tema cortito, en realidad, en el anterior sistema o en el derecho romano, como les decía, existía una diferenciación. Por una parte, el tema de la tutela y curatela se iba de los 14 años para abajo, curatela. De los 14 años hasta los 20 años venía con el tema de la tutela. Pero también existía el tema de la figura de la emancipación. Recordemos la figura del pater familias, ¿no es verdad? El pater familias era la persona en la cual se centraban todos estos derechos, incluso la administración de los bienes y de los derechos de los hijos que integran esa familia. Entonces, había una excepción, y esto está en relación también a los principios generales del derecho que siempre manejamos y siempre debemos manejar, el hecho que ningún derecho es absoluto. Todos los derechos tienen una limitación o una exclusión. Y manejamos nosotros un principio general bastante importante que nos señala que la excepción valida la regla. Eso lo que significa es que cada uno de los derechos tiene una excepción, ¿no? Entonces, esa excepción es en realidad la que valida la regla o la ley. Entonces, siempre vamos a ver que los derechos tienen esta característica. Entonces, en ese sentido, en el derecho romano existía una exclusión del tema también de la capacidad jurídica de obrar, y era el emperador quien podía otorgar una emancipación, ¿no? En el caso de los varones a los 20 años, en el caso de las mujeres a los 18 años. Entonces vemos que de la misma forma en el derecho romano se daba esta figura de la emancipación, ¿no? En otras condiciones, obviamente. Cuando un adolescente de 16 años se casa, tiene que conseguir una dispensa judicial, es decir, una orden judicial para poder casarse entre los 16, antes de cumplir los 18 años, ¿no? Lo mismo ocurre cuando un adolescente constituye un matrimonio de hecho, ¿no? Es decir, entre los 16 y antes de los 18, necesariamente va a constituir un efecto directo en realidad. Nosotros le llamamos una condición ipso iure, el hecho de que quede emancipado, ya sea por el matrimonio con la dispensa judicial o por haber constituido un matrimonio de hecho y, bueno, tenga familia, ¿no? En esos casos va a haber una emancipación ipso iure, ¿no? Por otra parte, y de la misma forma, y eso también lo hemos visto en oficina en algunos casos, es cuando existe un consenso entre el padre y la madre
para otorgar a ese adolescente la condición de emancipado. Pero también dentro de esas condiciones, ¿no? Mayor de 16 años y menor de 18 años. Entonces, ante una notaría de fe pública se puede de la misma forma establecer esta condición de emancipado para que ya después de aquello esta resolución se la lleve ante una autoridad jurisdiccional y realmente sea el juez el que determine la emancipación. Otra forma de adquirir el tema de la emancipación o esa liberación anticipada de esa capacidad jurídica de obrar va a estar relacionada a una vía judicial, ¿no? Y esto es lo que conversábamos anteriormente. Necesariamente un pariente o la Defensoría de la Niñez va a quedar legitimada para poder solicitar ante el juez la resolución de emancipación. En relación a este tema, la emancipación solamente va a comprender aquellos actos de administración de los bienes. Si digamos un menor de 18 años, mayor de 16, quiere disponer de alguno de sus bienes, o sea, vender, dar en anticrético y demás, necesariamente va a requerir de una autorización judicial. Es el juez en realidad quien asume de la misma forma la responsabilidad por precautelar esos bienes hasta la mayoría de edad, ¿no? Entonces, lo que les mencionaba también, la unión libre o el matrimonio de hecho, constituyen también emancipación ipso jure, ¿no? Entonces, son aspectos que dentro del derecho convencional, del derecho de familias y dentro de lo que ocurre en realidad en los diferentes problemas jurisdiccionales, se van a ir presentando, ¿no? Jóvenes que han sido beneficiados con una herencia, que quieran disponer de sus bienes, necesariamente van a tener que conseguir una dispensa judicial para la administración de sus bienes. Niños, niñas, adolescentes que por algún motivo se estén viendo afectados sobre los derechos y acciones que tienen, de la misma forma tienen la vía judicial para que las instancias llamadas por ley, Defensoría de la Niñez, CDGs, juzgados de familia y juzgados de niñez y adolescencia, emitan las órdenes judiciales que correspondan y que emitan las medidas de protección que correspondan para precautelar esos derechos, ¿no? Entonces, la ley y el Código de las Familias va a prever una gran gama de situaciones para resolver los problemas que se puedan suscitar, ¿no? En las relaciones de familia, en los conflictos de familia. Como abogados, en realidad cada una de estas instituciones se van desarrollando en diferentes momentos, por diferentes motivos, y lo único que hacemos los profesionales abogados es ir adecuando los problemas a las diferentes instituciones para poder buscarles una resolución, ya sea judicial, ya sea voluntaria, o simplemente encauzar cada uno de esos problemas hacia la instancia que corresponde, ya sea defensoría, ya sea CDGs, ya sea juzgado y demás, ¿no? Jóvenes, ¿alguna pregunta en referencia a este tema? Ya vamos a empezar a ver aspectos que están relacionados al tema procesal. Obviamente que les voy a ir retroalimentando con estos temas porque no estamos viendo en materias conexas el tema del derecho procesal, pero tratándose de que esto es una materia netamente que se relaciona a temas procesales, necesariamente tenemos que ir tocando estos temas, o ustedes tienen que ir empezando a escuchar posiblemente estos términos, a entender la tipología de procesos que existen, la dinámica de los diferentes procesos y procedimientos judiciales para poder entender la forma en la que estas instituciones se aplican a la vida real, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, jóvenes, les dejo el micrófono abierto. Bueno, creo que no existen preguntas. De todas formas, cada una de las clases las he estado subiendo a una página del YouTube. Los enlaces los van a encontrar en el Moodle. Terminando la clase les voy a pasar la lista de enlaces hasta la fecha para que puedan sus compañeros que nos están acompañando recién puedan un poco irse empapando de este tema.
En referencia al trabajo que vimos en la anterior clase, también les voy a pasar el link y el formulario para que puedan subir el trabajo y yo pueda ir centralizando el tema de los trabajos. Bueno, entonces, Doctor, sí. una pregunta. Respecto al trabajo, ¿podría volver a explicar, por favor? Claro, miren, tenemos la resolución, o en realidad les he pasado el expediente judicial, ¿es verdad? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es revisar por una parte el expediente, es un expediente bastante largo en realidad, pero en realidad me interesa que revisen tres aspectos del expediente. La demanda, los informes sociales y la sentencia que emite el juez. El resto son pruebas y son documentos y memoriales que vamos a ver que están relacionados a conseguir una sentencia favorable. Pero nos dan un contexto. Lo que quiero que ustedes hagan es identificar cuál ha sido la problemática en ese caso, ¿no? ¿Cuál ha sido el problema principal? Y hacer un pequeño informe. No les estoy pidiendo un resumen de todo el proceso, simplemente que ustedes agarren la demanda, agarren los informes sociales que se han emitido y agarren la sentencia, la lean y puedan entender cuál es la problemática que ha surgido en ese caso. Ya, doctor, muchas gracias. Ok. Entonces les paso el formulario para que puedan subir el trabajo, así yo lo voy a poder centralizar y ya después pasar el tema de notas y demás al sistema de calificaciones que nos han habilitado. No lo estamos haciendo todavía por la plataforma Moodle, porque entiendo que algunos todavía están teniendo inconvenientes con el tema de los accesos y demás. Entonces lo vamos a abrir por esta vez por este medio, ¿no? Por un formulario de Google Forms. Ok, doctor, gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Ok, jóvenes. Quedamos en eso entonces y nos vemos el... Doctor, Mire, doctor, una consulta. sí, dime. En el tema de la demanda, ¿qué cosa lo vamos a ver? Porque hay, donde está haciendo la petición o la relación de hecho y de derecho, lo vamos a analizar concretamente. Porque toda la memoria ya lo estaba leyendo. Claro, el petitorio en realidad, básicamente en el petitorio hay una fórmula de redacción, ¿no? Me interesa la base de antecedentes, porque en la base de antecedentes está la problemática de fondo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que promueve que esta persona pueda solicitar la guarda? Que hay antecedentes y hay una solicitud de guarda, ¿no? Ese es el fondo. Pero el fondo de la problemática es si han podido revisar la demanda es otro, ¿no? Entonces está en relación en realidad en base al tema de los antecedentes, ¿no? Es decir, básicamente padre y madre abandonan a esos niños y lo dejan con la abuela paterna, ¿no? Entonces vuelve el papá y quiere recuperar a los niños, ¿no? Entonces ya constituye una nueva familia ese padre de familia, ¿no? Cuando se hace la intervención social, entonces se denota, y van a ver en el informe social, se denota cuáles son los vínculos de afectividad que han generado esos niños y cuál es la percepción que tienen de su papá y de su mamá. Y eso lo va a vincular el juez en su resolución judicial para tomar una decisión. Y da también recomendaciones el juez en referencia al hecho de los derechos de esos niños, la forma en la cual deben ejercitar esos derechos, si es el tema de visita, guarda y demás. Entonces, si vemos, está vinculado todo ese tema, ¿no? Pero en relación de antecedentes, porque el petitorio es básicamente que se admita la demanda, se declare probada la demanda y se le dé la guarda, ¿no? Básicamente es lo que dice el petitorio. Pero eso es estilo en realidad, no me interesa que vean el tema del estilo porque cada abogado va adquiriéndose en el transcurso del tiempo y hay fórmula para redactar eso. Me interesa que ustedes vayan ingresando al análisis de fondo del problema. Bien, doctor, gracias. Listo, quedamos en eso, jóvenes.